Bueno, acá estamos, les damos la bienvenida, ojalá que hoy podamos tener una mejor transmisión y la idea es retomar conocimientos de la anterior clase virtual, hoy mejorarla y vamos a tomar como tema la planificación estratégica que tiene que ver con compartir conocimientos que son de la comunidad en pos de un proyecto en común. Esta es la última etapa de este curso, de esta primera parte del curso, digamos, y así que es muy interesante que hoy Marcelo nos dé conocimientos y que esos conocimientos después el sábado los podamos seguir charlando, porque esto no se termina nunca, pero vamos construyendo esta trayectoria. Así que, Marcelo. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Esperemos que haya, como dijo Raúl, que no tengamos tantos problemas y que tengamos algunos que estén viéndolo en vivo. Lo que le pedimos, si hay alguno que está haciendo esto, que nos comenten si se corta, si sale bien, si se entiende. Estamos medio mal de luz, pero bueno, lo importante es lo que digamos y no para lo que ustedes vean. Ustedes recuerdan que el sábado pasado, en la parte presencial del curso, empezamos con el módulo 2, que es de gestión de proyectos de la economía social. El módulo 1, que nos llevó a la primera parte del curso, que son esas fotocopias que Raúl les entregó el sábado pasado, era de gestión de proyectos de la economía social. Hablamos de políticas públicas, hablamos de la definición de economía social, hablamos de todo lo que era la parte conceptual. Ya entramos en la parte de gestión de proyectos y vimos el sábado pasado, ¿se acuerdan que este módulo tenía 3 clases? Planificación de proyectos, que lo vimos el sábado pasado. Hoy vamos a ver planificación estratégica participativa y el sábado que viene lo que tiene que ver con el plan de gestión de un proyecto de la economía social. Es decir, cómo encaramos el éxito, cómo planificamos para el éxito de un emprendimiento, teniendo en cuenta algunos aspectos que tienen que ver con la vida íntima del emprendimiento. Para hacer un rápido repaso, esto nos hemos propuesto que dure no más de 1 hora. El sábado pasado, en la clase presencial, definimos qué es la planificación. Ustedes se acuerdan que decíamos que era proyectar un futuro deseado y proyectar también las actividades y los recursos para poder lograr esa mirada, ese futuro deseado, esa visión que nosotros teníamos. Después analizamos un poco las ventajas de planificar, las desventajas. Hubo una clase que mientras la repasábamos hoy, ya salimos con esa sensación, pero a veces es bueno volver a escucharla, porque fue muy participativa, tiene que ver con este concepto que estamos hablando. Mucha participación, mucha experiencia personal, mucho intercambio de opiniones. Después hablamos de los pasos que tiene la planificación a la hora de pensar un proyecto en la economía social, y esos pasos, recuerden que eran la identificación, el diseño, la implementación y la evaluación. Y por último, y tal vez lo más importante, y esto lo vimos reflejado también en el final del curso, cuando una señora planteó: tengo ganas de hacer tal emprendimiento y no sé cómo arrancar. Entonces eran, ¿se acuerdan? 2 placas en las cuales nos hacíamos preguntas, y a cada pregunta había una especie de orientación de cómo responderla para poder encarar la planificación. Y esas preguntas eran las preguntas de las placas es: ¿qué tenemos que hacer? O sea, digamos, el qué, el por qué, el para qué, el con quién, dónde, cómo, cuándo y cuánto. Ese material mañana, todo el material de la clase pasada, que se acuerdan, vimos un video de la pelea de los emprendedores ante la municipalidad y el Consejo Deliberante de Mar del Plata para la sanción de la ordenanza de las PUPA, ¿se acuerdan? Las pequeñas unidades de producción alimenticia. Y tuvimos que dividirlo en 4 partes, así que ya mañana vamos a tener, ya ustedes van a tener a disposición en el blog, subido a este grupo, todo el material de la clase pasada. Lo que vamos a ver hoy también está hecho en un PowerPoint, que esta tecnología de Facebook, que es buenísima porque nos permite estar conectados en este momento, pero no nos permite mostrar el PowerPoint, así que vamos a ir hablando sobre ese
material y ni bien termine la transmisión, vamos a subir ese material para que ustedes ya lo vayan analizando acá en el grupo. Igual va a estar y va a formar parte, va a estar en el blog, donde vamos a ir ahí compilando toda la información de las 8 clases de curso, más las 2 o 3, si podemos, clases virtuales. Así que, no sé, tenemos algunos comentarios. Fíjate, Alejandro. Sí, tenemos varios comentarios y eso es muy importante, así que tenemos unos me gusta, adelante Hollywood, dice, los veo a la perfección, así que bueno, gracias Eugenio, gracias Miriam, así que bien, vamos por eso, estamos contentos que nos estén mirando. Y continuamos entonces con la clase. Un poco lo que decía Raúl al principio, y lo que venimos sosteniendo desde que empezó este curso, que todo lo que nosotros hablemos de economía social está íntimamente relacionado con la educación popular. O sea, ¿se acuerdan la primera y la segunda clase? Entre otras cosas, y para ser muy sintéticos, porque la educación popular y la economía social comparten los mismos valores. Ni la educación tradicional, académica, donde un docente transmitía conocimientos y ustedes calladitos anotaban, sino que es una interacción, y tampoco estamos hablando de la economía tradicional, sino de esa economía con valores, esa economía del buen vivir. Y en esta relación entre economía social y educación popular, también en la planificación estratégica la vemos reflejada, porque nos gusta resaltar que cuando se planifica colectivamente, se aprende entre todos. ¿Por qué? Porque sentarse un grupo de gente que está planificando, ya sea un emprendimiento familiar, se sienta la familia, o un grupo de emprendedores que se asocian en alguna figura asociativa para planificar estratégicamente el destino del emprendimiento, no deja de ser un aprendizaje colectivo, porque no todos sabemos todo, cada cual sabe mucho de una parte, de todas esas partes que conforman un emprendimiento y que le van a dar éxito. Así que vamos a situar esta discusión dentro del universo de la economía social, que, como está claro y ya lo hemos dicho también, la economía social no es la economía del pobre, la economía social es una alternativa, no es una rama de la economía tradicional, pero tengamos en cuenta que a mayor agravamiento de la crisis hay más expresiones, hay más voluntades, hay más espíritu emprendedor en la gente, que el neoliberalismo y sus recetas macroeconómicas que nos golpean día a día, bueno, nos hacen despertar ese ingenio necesario para encarar la solución a nuestros problemas. Entonces, el crecimiento de la economía social es cada vez más grande. Lamentablemente, lo vemos más cuando se agrava la crisis. Y ante el fracaso de otros modelos, el modelo tradicional, el modelo del trabajo, digamos, los modelos normales, me refiero, los modelos tradicionales que han fracasado, tienen que ver con esos emprendimientos que se hacen en función de una determinada política partidaria, en función de un determinado dirigente, en función de un determinado referente barrial que nos indica que tenemos que juntarnos para, zafar la crisis, y termina siendo el negocio de un vivo. Y esto no ha resuelto las expectativas de lo que buscamos todos, que es mejorar nuestra calidad de vida. Así que en esto también creemos que el papel del Estado debería ser más fuerte, debería estar más presente. Raúl siempre nos dice, y lo acota, y por ahí lo puede desarrollar Raúl, que el Estado nunca está ausente. No, exactamente. El otro día nos llamó mucho la atención que el sábado lo vamos a presentar, cuando hicimos un mapeo de las capacidades, formaciones, trayectorias laborales y todo de cada uno de los estudiantes, y encontrábamos muchísimos saberes que son de la calle, del movimiento que cada uno tuvo en su vida, de lugares donde ha transcurrido, y también había un factor común, que era la dificultad que hoy tenían para afrontar el día a día. Entonces, la verdad es que sí, que nosotros sentimos que hoy más que nunca
hay que reivindicar la economía social, no como la economía de los pobres, como bien decía Marcelo, sino como una forma de pensarnos a nosotros mismos, salvándonos todos y no una parte de la sociedad. Esa es nuestra ideología, que excede la ideología política partidaria, sino que es una forma de pensar la vida, la educación popular y la economía social, ¿no? Claro, y cuando decimos que el Estado nunca está ausente, a pesar de que lo escuchamos habitualmente, el Estado ausente, el Estado está siempre presente. El asunto es para qué lado juega el Estado. Exactamente. Dónde distribuye los ingresos. Y entonces lo que nosotros creemos como crítica constructiva en esto de tratar de reflexionar en conjunto, es que el Estado debiera generar mayores políticas públicas para una mejor distribución de la renta y que se mejoren las condiciones de inclusión, digamos, digamos, vemos que día a día cada vez más gente está fuera del sistema, está excluida. Así que vamos a ver las herramientas. En principio vamos a ver los tipos de gerenciamiento, y acá vamos a encontrarnos con palabras que tal vez suenan raras, que son más propias o que son propias por ahí, o las escuchamos de las grandes empresas, pero la verdad es que encarar un proyecto de economía social a ver, que se entienda lo que voy a decir, no significa embrutecerlo, no significa devaluarlo, debe ser gerenciado. Y entonces vamos a ver a qué nos referimos cuando hablamos de gerenciamiento. El gerenciamiento tiene que ver con la gestión, con la dirección, con la conducción de una organización. Es básicamente eso. Entonces podemos definir, en esto de definir conceptualmente, cuatro modos de gestión de las organizaciones. Tenemos la gerencia pública, que está muy claro que son los estados, nacional, provincial o los municipios. La gerencia privada, cualquier empresa privada que ustedes conozcan, desde la que te provee luz hasta el gran supermercado que vos comprás, es una empresa privada que tiene un gerenciamiento, tiene una conducción, tiene una dirección, tiene alguien que indica. La gerencia social, que esto está más relacionado con aquellas empresas mixtas, donde interviene el Estado y los privados. Y por último, y la que nos interesa, la autogestión, como una forma de gestión, la autogestión de los trabajadores. Y algunas de las características que definen la autogestión, para ser muy rápido, son los mismos valores que tiene que hemos definido ya en la economía social. En la autogestión es importante destacar que es colectiva, es decir, no hay un señor que manda y los trabajadores que obedecen. Es democracia directa, porque todo se somete a discusión, lo hablamos el sábado pasado, y todos los miembros son iguales, independientemente del rol que ocupes dentro de esa organización o dentro de esa empresa familiar o dentro de esa empresa asociativa. Por ser un ámbito democrático, todos tenemos igualdad entre los miembros. Hay una utilización mayoritaria de la forma asociativa del trabajo, es una dinámica autogestionaria no formal, quiero decir, no hay una liga, no hay un manual, no hay una ley, no hay una reglamentación que indique cómo llevar esto a cabo. Fundamentalmente, y este es un valor que rescatamos, no se explota a otros trabajadores, por eso es horizontal, por eso es democrático, por eso es autogestionaria, y genera vínculos territoriales, porque lo hablamos el otro día, a veces para poder llevar adelante nuestro emprendimiento, y el compañero que nos contaba que hacía tatuajes y que tenía dificultades con conseguir los insumos, bueno, uno de los desafíos es juntarse con otros, mirar el territorio, juntarse con otros que hagan en la misma actividad y de pronto darse una planificación para conseguir aquellos insumos y para poder, damos este ejemplo, pero puede haber muchos otros, para poder llevar adelante el emprendimiento. Hoy nos enteramos, y me saco un cachito de lo que tenemos planificado, nos enteramos que la provincia de Buenos Aires vetó la ley que le prorrogaba por 3 años a la empresa Sinteplom, sí, la empresa sí. De pintura, que es una cooperativa dentro del esquema de las fábricas recuperadas. Entonces, hoy me puse a investigar un poco el tema. Funciona desde el año 2004 como una cooperativa. En el año 2002, cuando el país explotó, los dueños, aquel sistema de capital privado, hizo abandono porque se habían quebrado, y bueno, los laburantes se juntaron, tardaron 1 año y pico en capacitarse, en organizarse, hay una cooperativa,
Y no solo tienen una línea de producción importante y siguen vendiendo y tienen y han mejorado incluso la cartera de clientes, sino que están creciendo. Entonces, el otro día dijimos, una empresa de economía social, uno de los valores no tiene que ser barato, no necesariamente tiene que ser barato, ¿no? Y entonces, de esta lógica, esta empresa, la cooperativa Sinteplom, está creciendo. Y además del crecimiento, en esto de ir viendo el territorio, bueno, necesitas formalizar algunas cuestiones para ese funcionamiento. Por eso se gestionó ante el Congreso de la provincia la prórroga para que se le siguiera manteniendo este apoyo estatal, e iban por la expropiación del terreno, y resulta que esto fue vetado. Hoy me comuniqué con esa cooperativa, un poco para conocer con más detalle. Bueno, no te dan muchos, como era la noticia del día, por teléfono no nos dieron demasiados detalles, más que hoy arrancaron 30 trabajadores en el 2004, hay 50 personas trabajando directamente en la cooperativa, pero 250 personas más o menos trabajando en forma indirecta. No están dentro del circuito de la economía formal, pero no deja de ser una empresa de la economía social. Y esto es importante destacarlo, y los hemos invitado, estamos esperando la contestación, para que alguien de la cooperativa de la cooperativa esta que maneja la fábrica recuperada, pudiera venir al Partido de la Costa, para tener para poder darnos una charla de cómo fue su experiencia. Sí, porque además hay que tener en claro que, como bien decía Marcelo, estas gestiones que son primero más democráticas, porque cada uno tendrá su función, pero todos valemos lo mismo en una cooperativa, en una gestión de ese tipo, también no va en desmedro de la calidad, del éxito, del precio, porque todo lo contrario, uno piensa en un funcionamiento acorde y en competir como corresponde, como son las reglas. Lo que sí evidencian este tipo de emprendimientos es la posibilidad de discutir con el otro, de trabajar democráticamente, construir lazos. Y la verdad es que obviamente necesitamos de un Estado que esté presente, que abogue para que estos emprendimientos se lleven adelante. Por eso también las cooperativas discuten con el Estado su presencia, y hoy notamos que muchas veces el Estado no está presente frente a esto, pero vamos a ir por eso, por construir esa posibilidad, ¿no? Que estos proyectos se lleven adelante, porque además creemos en cada uno de los que forman parte del curso y otros que no están, pero que tienen muchísimas capacidades, ¿no? Aparte nos acordamos siempre de la frase de Galeano, que es una utopía, ¿no? Uh-huh. ¿Para qué sirve una utopía? Porque das un paso y lo que vos buscás se aleja un paso, das otro paso y se vuelve a alejar. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso, para ir caminando. Y el tema de la economía social, algunos dicen que es utópico, para nosotros es, de último, es una hermosa utopía que nos permite ir caminando e ir viendo esos objetivos para poder ir concretándolos. Hablamos de términos medio raros como gerenciamiento, y en la economía social hablamos de, como forma de gestión, la autogestión. Ahora vamos a hablar también de cuál es la estrategia. Por eso digo, el segundo punto de esta clase es la planificación estratégica participativa, la herramienta, así como una herramienta a tener en cuenta. Y la estrategia es lo que le da viabilidad a la operación, otro término raro, donde se articulan todos los recursos. Entonces, ¿la operación qué es? Es el único proceso por el cual se cambia una realidad. Operación está relacionado no al término médico, sino al operar el emprendimiento, al operar la fábrica, al ponerlo en funcionamiento. Y este proceso por el cual decimos que se cambia la realidad, se pasa de una intención que teníamos cuando empezamos, esa visión, esa situación deseada, a un hecho producido. Entonces tenemos el sistema que es autogestionado, y la operación que nosotros intentamos hacer es ese proceso por el cual pasamos de lo que habíamos previsto al hecho producido. Hay dos grandes modelos en términos de planificación. Una es la planificación que le llamamos de lead o de cúpula, que es donde un grupo de conducción planifica para los demás. Son los modelos autoritarios, donde se da una relación de poder, que es mandar y obedecer. Es la clásica empresa con un patrón. No está mal, pero digo, es un modelo, es de cúpula.
hay 4 tipos que se juntan en un directorio, establecen las políticas a seguir, establecen las estrategias, establecen el qué, el cómo, el cuándo y el dónde, y bueno, los trabajadores tienen que sujetarse a esas reglas. Por eso hay una relación de poder. Unos mandan y otros obedecen. Este es un estilo de planificación. El otro estilo, obviamente el nuestro, el que nosotros pregonamos, es el participativo. ¿Lleva más tiempo? Sí, lleva más tiempo. Porque hay que desarrollar la capacidad, hay que desarrollar la voluntad, pero tiene una condición que es central y la diferencia del modelo autoritario, de esa relación mando-obediencia, que en esta planificación que es participativa, el secreto del éxito está en escucharnos. Uno escucha al otro, el otro escucha al otro, y el otro escucha al otro, y ahí es donde se va produciendo esa hermosa discusión que nos permite llegar a encontrar siempre esa punta del ovillo donde nos quedamos trabados, donde empiezan a aparecer los saberes populares, donde empieza a aparecer la experiencia de otro, y empezamos a hacer esa planificación entre todos. Y el desafío es tener esos dispositivos para que se pueda participar y que poder recoger todo lo que pase dentro de esa participación para que los resultados de esa discusión se incorporen en el planeamiento. Nosotros podemos tener un ámbito en nuestras empresas familiares o en nuestras empresas asociativas, podemos hacer como que somos participativos, y porque siempre hay alguien que es más, digamos, entre nosotros más encarador, tiene más carácter, y si se convierte un poco en el eje fáctico de la discusión, y aunque no lo diga, su actitud es acá se hace lo que yo digo, estamos cambiando el paradigma, estamos con una herramienta asociativa de la economía social con la mentalidad de la empresa privada, donde esos 4 tipos decidían y estaba la relación de obediencia y mando. Por eso hay que crear los dispositivos para que se pueda discutir, para recoger esas experiencias y volcarlas a la planificación. Y acá ahora vamos a hablar de algunas condiciones de la planificación estratégica. No sé, Roberto, si querés acotar algo. No, simplemente decir que la verdad es que vamos por esto que dice Marcelo, porque además creemos firmemente que en el curso hay saberes, podemos dar ejemplos varios, pero es impresionante la cantidad de gente que tiene experiencia en panadería, costura, experiencia textil, gastronomía, que han trabajado en fábricas, en supermercados, en hotelería. Todos esos saberes hay que ponerlos sobre la mesa para poder aunarlos, digamos, integrarlos. Así que, pero por supuesto que para eso hace falta planificar y tener conocimientos, que eso es nuestra intención en estas clases. Claro. Entonces hablamos de condiciones para poder planificar. La primera condición, o la condición número 1 si ustedes quieren, es tener pensamiento estratégico. Y esto, nadie nace con una neurona que dice planeamiento o pensamiento estratégico. En realidad es un pensamiento que uno va desarrollando, es un pensamiento comprometido con el futuro, es una mirada a largo plazo. Es una mirada es un pensamiento que se compromete con escuchar al otro y también pedir ser escuchado. Tiene que ver con la condición de equipo, tiene que ver con la solidaridad. Rompe el individualismo y va hacia lo colectivo. El pensamiento estratégico, la mirada estratégica, yo a veces la comparo con que hay momentos, viste, que vos estás digamos, como atareado, como que parece que la crisis te supera, como que el día a día, lo cotidiano te está por tapar. Entonces a veces es bueno subirse, yo digo este ejemplo siempre, subirte al faro y mirar la realidad desde esos 30 metros de altura, porque salís de la mirada corta, te podés elevar y podés tener la mirada estratégica, la mirada larga, y te permite por lo menos, si no encontrás la solución, por lo menos ir viendo más objetivamente dónde están los problemas, o hacia dónde no tenés que dirigirte, o hacia dónde sí tenés que dirigirte. Entonces, la primera condición es tener pensamiento estratégico. Si hacemos una comparación entre el pensamiento simple y el pensamiento estratégico, esto está en el PowerPoint, después ustedes lo pueden ver más tranquilo, pero vamos muy rápido. El pensamiento simple se recuesta en el pasado, y el pensamiento estratégico anticipa el futuro, proyecta, imagina. El pensamiento simple es cerrado, el estratégico es abierto
amplio, desestructurado. ¿Por qué desestructurado? Porque no responde a un modelo predeterminado. No hay una estructura de pensamiento que uno la va a encontrar en un libro. El pensamiento simple es pasivo y el pensamiento estratégico obviamente es activo. Uno es estructurado, el otro es desestructurado. Uno mira el corto plazo y la coyuntura y el otro mira el mediano y largo plazo. Uno es estático y el otro es dinámico. El pensamiento simple es estático. Bueno, estamos esperando que Raúl, que es mi jefe, me diga qué es lo que tengo que hacer. El pensamiento estratégico, Raúl y yo estamos discutiendo, y lo hicimos antes de iniciar esta transmisión en vivo, cómo íbamos a encarar esta transmisión en vivo, por ejemplo. Bueno, después usted es receptivo y mecanicista, el pensamiento simple, y el pensamiento estratégico es innovador. La condición número 2, y esta también es muy importante, no solo alcanza con tener pensamiento estratégico, sí, para planificar estamos hablando, ¿no? Sino tener la condición número 2, que es la continuidad. Nosotros tenemos que tener siempre un plan. Y me hace acordar una propaganda política hace un par de años de tener un plan, pero este es un plan estratégico de la economía social. Una vez que tenemos un plan, lo podemos moldear, lo podemos cambiar, lo podemos ir modificando. El otro día dijimos, en la clase del sábado, ¿se acuerdan que hablamos? Que uno siempre tiene que planificar sobre una situación deseada. A veces hay imponderables que uno no prevé y entonces tiene que barajar y dar de vuelta, empezar a replanificar o a mirar objetivos nuevos. Independientemente de la calidad del plan, la continuidad del plan, esto de no desmoralizarnos, no desmoronarnos ante un traspié o un supuesto fracaso, esta continuidad nos instala la cultura de la planificación dentro de una organización. En definitiva, lo que hacemos en nuestra vida cotidiana, nosotros no andamos por la vida y salimos a la calle a ver qué pasa, a ver qué onda, a ver cómo uno va planificando su día. Bueno, esto hay que hacerlo en forma colectiva. Y esto, así como dijimos, la condición 1 es el pensamiento estratégico, la condición 2 tiene que ver con esta continuidad, porque la continuidad, cuando uno se acostumbra, se genera una conducta, y la conducta nos queda incorporada. La condición 3 es el contexto. ¿A qué nos referimos con el contexto? Al ámbito donde nos movemos, el grupo con el cual estamos discutiendo. Entonces, para hacerlo muy, digamos, con una frase, se plantea desde afuera hacia adentro, para volver a afuera, de afuera hacia adentro para volver afuera, de lo macro a lo micro, y del largo plazo al corto plazo. Y una vez que hicimos esto, a la inversa. Entonces, esta situación, esta condición número 3, que es el contexto, que es el que nos condiciona, que es el que nos pone palos en la rueda, que es el que nos pone todos los inconvenientes que tenemos que resolver a través de una planificación estratégica, lo tenemos que planear de afuera hacia adentro, para volver hacia afuera, de lo macro a lo micro, de lo micro a lo macro, y del largo plazo al corto plazo. Me tomo un mate y dejo a Raúl. Sí, una cosa que queríamos justamente, que rescatábamos de estas trayectorias, y sin dar por supuesto nombres de la gente, pero nosotros notamos que muchos se han caído, se han levantado, podemos dar cuenta de muchísima gente que nos relata en esas trayectorias historias de vida que no han sido fáciles, pero que cuando nosotros nos pensamos en un contexto que evidentemente es desfavorable, pero nos pensamos en un pensamiento estratégico a futuro, también pensamos en, como decía Marcelo, en un futuro mejor para todos. Y en ese sentido, poder tener esa opción válida, que es la de tener esperanzas en que vamos a poder conseguir lo que cada uno quiere, porque cada uno tiene un deseo, eso lo expresa la gente. Entonces, poder hacer realidad ese deseo implica una planificación estratégica a corto, a mediano y a largo plazo. Así que siguen apareciendo mensajes. Sí. Así que estamos, nos están escuchando, por allá no se veía, se escuchaba pero no se veía, y acá Corina, siempre atenta, explica que hay que hacer clic en la imagen y empezar a escuchar. Bueno, ahora vamos a entrar directamente en lo que tiene que ver con la planificación estratégica. Voy a tratar de mostrarles un gráfico que ustedes lo van a poder ver después en el material que vamos a subir, pero para que se entienda, vamos a ver si lo podemos visualizar ahí. Ustedes ven que es un círculo con 8
8 fracciones y cortado al medio. Después lo van a ver más en detalle. ¿Qué tiene ¿De qué hablamos cuando hablamos de esto? La planificación estratégica consta de 8 etapas. Vieron en la parte de arriba del círculo, las 4 primeras, las de arriba, obedecen a lo estratégico. Lo que dijimos antes, la mirada a largo plazo, que es siempre dinámico, pero relativamente estable. Y las 4 de abajo tienen que ver con la ejecución, donde se hacen las cosas. Entonces vamos a ir viendo ahora las 4 primeras etapas, las de arriba. Digo esto de lo de arriba y lo de abajo para que lo visualicen cuando vean el gráfico. La etapa 1 de la planificación estratégica tiene que ver con el análisis de los escenarios. Lo hacemos para ver qué elementos van a afectar a la organización, teniendo en cuenta las dimensiones económicas, sociales y políticas, desde siempre la perspectiva de la economía social. Entonces tenemos que analizar los distintos escenarios donde nosotros vamos a desarrollar nuestro emprendimiento y para el cual estamos haciendo esta planificación estratégica. La etapa 2 tiene que ver con los principios comunes, la visión compartida y la misión comprometida, los valores de la economía social. Define los componentes básicos para consolidar esta cultura de la organización y es el cimiento, esa base donde se construye la planificación y se toman las decisiones. En una organización donde no tengamos principios comunes, donde no tengamos una visión compartida y donde no tengamos una misión comprometida, si no tenemos alguno de estos 3 componentes, el camino del fracaso lo tenemos garantizado. Entonces, para planificar estratégicamente, en la primera etapa tenemos que analizar los escenarios y en la segunda tener y hacer especial hincapié en esos principios comunes, visión compartida y misión comprometida. En definitiva, si nos ponemos a pensar, es un valor de vida personal. Lo aplicamos en nuestra vida permanentemente. Sí. En nuestra familia, por ejemplo. La etapa 3 corresponde a lo que llamamos análisis FODA. F-O-D-A. Es complicado, lo vamos a ver el sábado que viene. No es complicado, es fácil, pero digo, desarrollar la técnica FODA, la matriz FODA, requiere una explicación que es mejor cara a cara, pero básicamente es el análisis de FODA. Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. De ahí viene el nombre FODA. Saber cuáles son nuestras fortalezas nos generan oportunidades. Y saber cuáles son nuestras debilidades nos avivan, nos ponen alertas para prevenir las amenazas. Entonces, esto corresponden a los, aspectos internos de la organización. Las fortalezas y las debilidades tienen que ver con los aspectos internos de la organización, mientras que las oportunidades y las amenazas se refieren a aspectos externos. Esto también para tenerlo en cuenta en el momento de que estamos planificando. Por ejemplo, una fortaleza que nosotros tenemos es que si ustedes ven el grupo, cómo se fue conformando, como siempre ocurre en un inicio, algunos, por ahí las expectativas eran otras y todo, pero una vez que se conformó un grupo, ese grupo se ha fortificado. Hemos estado estos 2 últimos sábados en días de lluvia, días de inclemencia del tiempo, y sin embargo es una fortaleza el estar juntos en un lugar los días sábados, a pesar de todo el camino, la dificultad para llegar. Es una fortaleza que nos generó una oportunidad. Exactamente. De poder seguir avanzando en este Claro, curso. pero es una fortaleza de inicio, que el grupo se ha integrado, unido, y que todos nos autoconvocamos los sábados, ¿no? Exacto. El mejor ejemplo de la matriz FODA, lo usan los técnicos de fútbol, de un equipo de fútbol a la hora de planificar un partido. El tipo sabe cuáles son sus fortalezas, cuál es el mejor jugador, cuál es el más débil, cuál está lesionado, Esto se aplica incluso en los niveles empresarios más altos o más chicos. Ahora, en la economía social, en esta mirada que le queremos poner a nuestra realidad, le vamos a dar una vueltita de tuerca. ¿En qué sentido? En la matriz FODA dijimos, acuérdense, eran las fortalezas y las oportunidades y las debilidades y las amenazas. Ya no vamos a pensar en cuáles son nuestras fortalezas.
que ya lo analizamos, ya hicimos la matriz FODA, nos dimos cuenta cuáles son nuestras fortalezas. Pero ahora la vuelta de tuerca es, vamos a pensar cuáles deberían ser nuestras fortalezas. Porque esto nos va a generar unas oportunidades. Saber mis limitaciones y mis capacidades, mías individualmente o del grupo en el que trabajo, nos sirve para saber dónde estamos parados, en qué contexto nos vamos a manejar. Ahora, el giro de calidad, la vuelta a tuerca, el desafío, si ustedes quieren, es transformar, bueno, ¿cuáles deberían ser nuestras fortalezas? Y esto es planificar estratégicamente. Tener en cuenta eso, no es solamente conformarnos y saber que somos buenos para hacer esto, sino que tenemos que trabajar en función de ese objetivo deseado, con esas, ahora ya incorporado este concepto, aquella fortaleza que deberíamos tener según lo que hemos analizado en el conjunto. La etapa 4 tiene que ver con la determinación de los ejes estratégicos, son las líneas de acción. Una vez que tenemos el pensamiento estratégico, vimos el contexto, hicimos ese análisis de nuestras fortalezas, que nos generan esas oportunidades, nuestras debilidades que generan amenazas que tenemos que corregir. Después nos animamos a pensar qué fortalezas deberíamos tener, más que las que tenemos. Ahora tenemos que trabajar sobre los ejes, las líneas de acción, que son prioritarias para llevar adelante nuestro emprendimiento. Siempre estamos, recuerden y no pierdan de vista, que estamos analizando cómo planificar estratégicamente. Y estas líneas de acción son de mediano y largo plazo. No es qué voy a hacer mañana, sino qué objetivo hoy estamos acá con nuestro emprendimiento. A ver, nosotros con Raúl pusimos una fábrica de chorizo, ahora se la contamos, es una novedad. Bueno, no tenemos chancho, pero... Claro, estamos produciendo 100 chorizos. Bueno, esta es nuestra realidad. Mañana tenemos que entregar 100 chorizos. Ahora, hicimos nuestra matriz FODA y dijimos, pucha, tenemos posibilidad, tenemos claro que podemos hacer los 100 chorizos bien, porque esta es nuestra fortaleza y nuestra oportunidad. Ahora, en este concepto de ¿qué fortaleza deberíamos tener? Dijimos, nosotros tenemos que llegar a producir 400 chorizos por día. Y esto no lo vamos a hacer mañana. Tenemos que planificarlo. Entonces, esta línea de acción, este eje, es de mediano plazo. Porque la verdad es que en el largo plazo queremos poner un supermercado que venda chorizos. Claro. Pero digo, poniéndote ejemplo y poniéndonos nosotros dos como protagonistas, imagínense a nosotros vendiendo chorizos. No. Lo más ridículo que hay. Claro, pero bueno, es claro el ejemplo. Sí, ¿no? hay un ejemplo que está expresado, oralmente y también por escrito, de uno de los cursantes que es panadero, que elabora facturas, que tiene todo un saber, pero obviamente lo hace en su lugar, y lo que nosotros planteamos estratégicamente que eso se vaya desarrollando junto con otros. Entonces esa es la idea, no es cambiar el eje, sino simplemente desarrollarlo, y para desarrollarlo hace falta herramientas desde lo tecnológico, desde el saber, desde el conocimiento y desde la planificación a corto y mediano plazo, ¿no? Correcto. Entonces volvemos. Acuérdense del dibujito, de ese círculo que les mostramos, que después ustedes lo van a ver. Definimos recién los 4 componentes de arriba. Ahora vamos por los 4 de abajo. La etapa 5, que tiene que ver con la programación. Son los elementos necesarios para la acción. Los elementos que necesitamos para llevar adelante nuestras acciones. Tratemos de hacerlo en un documento, de escribirlo, porque vieron que nosotros, los argentinos en general, los latinoamericanos creo yo, pero nosotros en general somos campeones mundiales en planificar en una mesa. Y después cuando nos vamos a casa nos olvidamos de la mitad de las cosas que planificamos. Entonces, lo sano para un emprendimiento de la economía social es ir registrando en un documento donde vamos plasmando todos los análisis que vamos haciendo, los elementos que necesitamos para llevar adelante la acción, y ahí tenemos que ir agrupándolos en recursos humanos, recursos tecnológicos, recursos financieros, todo lo que tiene que ver con esas líneas de acciones que tenemos que ir implementando. Por eso hablamos de programación. Estamos programando las acciones que vamos a ir realizando. Y donde, en relación al eje estratégico, en cada una de esas acciones, cada eje que vamos desarrollando, un eje puede ser la producción, otro puede ser la venta como acción, el otro puede ser la publicidad o el marketing. Bueno, en cada uno de esos ejes estratégicos se define un cronograma de acciones y se define el cumplimiento de ciertas metas que nos vamos a ir proponiendo. Nosotros no queremos vender con Raúl 10.000 chorizos el mes que viene. Dijimos, nuestra capacidad
podía ser, porque lo analizamos y demás, 400. Entonces, esas son las metas que nos vamos proponiendo. El eje 6, el sexto eje de ese dibujito, la parte de abajo, ya estamos hablando de lo que es la parte de la ejecución. Se trata de las actividades cotidianas, pues ya lo planificamos, ya lo pensamos, ya lo escribimos, lo discutimos participativamente, tenemos claro lo que tenemos que hacer, ahora hay que hacerlo, ahora tenemos que ejecutarlo. Y entonces se trata, insisto, de las actividades cotidianas. Aquellos que íbamos a hacer, aquello que planificamos que íbamos a hacer, se convierte en este nuevo concepto, en esta etapa, es lo que hacemos. Lo que íbamos a hacer se transforma en lo que hacemos. La etapa siguiente, lo hablamos un poco el sábado pasado, tiene que ver con el seguimiento, la evaluación de los resultados y los indicadores. Vamos a ir por partes. Ya estamos haciendo. Ahora tenemos que ir viendo si todo lo que estamos haciendo responde a lo que planificamos. Para lo cual tenemos que medir y evaluar si estamos cumpliendo con esas etapas con las que nos comprometimos en esa primera etapa de diagnóstico participativo. Y acá tenemos 3 componentes para analizar. ¿Qué es lo que tenemos que medir, evaluar y poner bien el ojo? Las metas, primero, que es aquello que íbamos a hacer. Los resultados, que es eso que hicimos. Y la evaluación, que compara lo que hicimos con lo que íbamos a hacer. Aunque parezca un juego de palabras, es bastante simple. Si nos comprometimos a hacer determinada acción, tenemos que ir evaluando, tenemos que ir midiendo si logramos ese objetivo. ¿Por qué? Porque muchas empresas familiares o muchas empresas asociativas fracasan por el simple hecho de la defraudación, o sea, la defraudación personal que viene producto de no haber alcanzado las metas. Y entonces ahí viene el bajón, viene la discusión, que vos te habías comprometido a hacer tal cosa y no lo hiciste, y yo, y qué sé yo. Entonces siempre hay que ir evaluando, siempre hay que ir midiendo. En las grandes empresas hay sistemas que se llaman indicadores de evaluación, que en una empresa asociativa es un objetivo, también es una meta, desarrollar en el tiempo. Pero sí tenemos que tener esa mirada de aquello que dijimos que íbamos a hacer y que estamos haciendo, tenemos que evaluarlo, tenemos que medirlo. Básicamente, verificar y analizar si cumplimos esos objetivos que nos habíamos propuesto. En esas mesas de discusión, y siempre uno reitera el término de educación popular, ahí generalmente siempre en esas mesas de discusión cada uno establece sus pareceres, porque los ajustes, la evaluación tiene que ser permanente. De lo contrario, solamente estaría la visión de una persona o dos. Y también relacionado con lo que hace un ratito decía Marcelo, cuando en el curso algunos decían, por ejemplo, yo soy buena en la producción de determinadas cosas, plantas, plantines, verduras, no lo sé vender. Entonces también ahí estamos viendo en esa planificación para qué estamos, qué inclinación tenemos cada uno. No todos servimos para todos, algunos harán alguna tarea, otra tarea, pero sí es menester, es necesario ir evaluando paulatinamente esa, como decía Marcelo, esa ejecución. Y suele hacer en mesas donde se discute cada una de las cosas. Discutir no es pelearse, sino poner cada punto y ver en qué estamos bien y en qué no estamos tan bien. Y una vez que hicimos esto, llegamos a la octava etapa de la planificación estratégica, que tiene que ver con, acá está definida como realimentación y ajustes. ¿Qué es esto? Vimos que no cumplimos una meta. ¿Tenemos claro por qué no la pudimos cumplir? Bueno, lo que tenemos que hacer es ajustar y reiniciar el ciclo. Uno puede proponerse un objetivo. Se lo voy a contar desde mi experiencia, por ejemplo, en la administración pública. En algún momento hicimos un trabajo donde se analizó que a través de un mecanismo que, digamos, que apuntaba al control de la gestión con indicadores de medición, y entonces, después de mucho discutir con la gente que se dedica a arreglar luminarias,
coincidieron que un tiempo razonable para reparar una luminaria a partir de la denuncia de un vecino se podía hacer más o menos en 15 días. Cuando tuvimos un año de datos recogidos, de información dura, cruda, pudimos procesar y analizar. Entonces descubrimos que se estaba tardando en promedio 18 días. Y entonces vino esta etapa. Había que realimentar el proyecto y reajustarlo. Y había dos posibilidades. Sincerábamos la realidad y decíamos, bueno, miren, nos equivocamos. En vez de 15 días, nosotros tardamos 18. Esa es una actitud. La otra es, ¿qué cosa tenemos que hacer para cumplir el objetivo de respetar los 15 días? Esto que se hizo una vez en el sector público, trasladémoslo a nuestro criterio de planificación estratégica. ¿Qué cosas hicimos mal para poder corregirlas? No conformarnos con, bueno, mira, no puede demorar llegar a los 400 chorizos, hicimos 225. No, eso es una actitud. ¿Nos podemos conformar? Sí, nos podemos conformar. Pero no crecemos con eso. No estamos con este espíritu de la planificación como herramienta para crecer y para vivir mejor. Estamos con esa mentalidad de decir, bueno, hicimos la mitad y bueno, con eso nos arreglamos. Entonces, esa es una actitud humana. Nosotros lo que decimos es, si detectamos donde nos equivocamos, tenemos ahí mismo, cuando detectamos, en esa discusión que nos decía Raúl, que no tiene que ser pelea, tiene que ser discusión abierta, franca, con todas las cartas a la vuelta arriba de la mesa, detectamos dónde está el error, lo corregimos, reiniciamos de vuelta el proceso de evaluación y volvemos a establecer una meta, que puede ser insistir en ese objetivo que no pudimos cumplir o modificarlo, porque tal vez por ahí nos equivocamos en la planificación y le dimos, pusimos el umbral muy alto, nos propusimos un objetivo que pensábamos que lo iban a poder cumplir y resulta que humanamente era imposible cumplir. Entonces lo que hay que hacer es retroalimentarlo, reiniciarlo, o digamos, conformarnos con los resultados o, si tenemos claro cuál fue el problema, seguramente vamos a encontrar también el mecanismo de solución de ese problema para cumplir el objetivo en el cual vimos que patinamos. Claro, además hay que aclarar también a cada uno de los que hoy están viendo o que lo van a ver posteriormente, que por ahí algunos se plantea, bueno, pero yo soy el panadero, yo soy el que vendo productos de limpieza, porque hay emprendimientos de ese tipo, el que está trabajando en distintos artículos de venta callejera. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con lo que le estamos planteando? Porque nosotros lo que queremos es que eso que cada uno hace se desarrolle, y para desarrollarlo tiene que tener una planificación, sin desmerecer lo que cada uno está haciendo, que está buenísimo, que campean el temporal. Algunos dicen, se me está haciendo difícil, pero sigo adelante. Lo que nosotros queremos que eso que es de carácter individual sea de carácter colectivo, y que se desarrolle y que tenga un desarrollo amplio y que tenga las posibilidades, las herramientas para que eso que es pequeño se amplíe. Y para eso necesita una planificación, necesita una evaluación, una retroalimentación, y vamos por eso, por la ampliación de lo que cada uno hoy está haciendo. Perfecto. 46 minutos de clase, terminamos con esta síntesis de lo que es planificación estratégica. Yo para ir cerrando quiero recordar lo siguiente. Estamos en el módulo 2, ya vimos el módulo 1, ya fue entregado en papel. Módulo 2, que es gestión de proyectos de la economía social. Vimos el sábado pasado, insisto, en la primera clase, que era la planificación de proyectos de la economía social. Hoy estamos viendo en esta clase virtual, y obviamente el mensaje para los que no pudieron estar ahora en vivo es que este video ya queda en el grupo, así que se puede ver mañana, pasado, y aquel que está en vivo y lo quiere volver a ver, lo puede volver a ver las veces que quiera, va a estar ahí. Y el sábado que viene vamos a ver, ya para terminar el módulo 2, de gestión de un proyecto de economía social. Esto va acompañado, como lo anunciamos el sábado pasado. Nosotros en estas clases lo que hacemos es a través de material que ahora finalizamos el video y en 10 minutos van a tener 15. Vamos a proponer una meta que podamos cumplir. Sí. Van a tener este material que acabamos de ver.
digo en este sentido, son esquemas básicos, información básica. Nosotros creemos que lo mínimo necesario que uno debe saber. Ahora, también dijimos que vamos a subir el material, el módulo completo de quienes pensaron este curso, la Cooperativa Territorios en Desarrollo, donde estos conceptos están un poco más ampliados para aquel que tenga alguna inquietud más en profundidad. Y por supuesto, el foro queda abierto para hacer las preguntas que quieran hacer. Como en los negocios, su pregunta no molesta, al contrario, molesta que no pregunten, porque si no hay preguntas, porque o fuimos muy claros o nadie entendió nada, Raúl, esto hay que asumirlo. Claro, pero también nos vamos a ir midiendo con esta historia. Pero lo que digo es, esto queda abierto. Si por ahí uno tiene alguna cuestión que quiera preguntar y no se anima a ponerlo en el foro, bueno, nos manda un mensaje privado por Facebook, en eso no hay problema, nosotros lo vamos a responder. Y, insisto, este grupo queda abierto, el material va a estar a disposición, y lo último que por lo menos a mí me queda por decir, además de agradecerles a los que hayan podido y hayan tenido las ganas de estar acá presentes, y a los que van a ver esto luego, además de este agradecimiento, es que todas estas herramientas que nosotros estamos contando, que forman parte de este curso de formación y gestión, son eso, son herramientas. Mis herramientas, las herramientas que yo necesito, no necesariamente son las mismas que necesita Raúl o que usa Raúl. ¿Qué queremos decir con esto? Este es un esquema que hemos planteado. Si alguien nos pregunta o nos pide que le planifiquemos su emprendimiento, nosotros no podríamos hacerlo por la sencilla razón que no estamos en ese lugar, no estamos en ese contexto, no conocemos la realidad cotidiana de las personas que lo integran. Son estos materiales, estas clases, son herramientas que nos permitan pensar y que nos permitan desarrollar. Ahora, nosotros no podemos darle una receta igual a cada uno de los que nos está escuchando. Mismo los chicos que están estudiando economía social, que forman parte del grupo que estamos trabajando esto, su función en última instancia cuando se reciban va a ser esta, la que voy a contar ahora. No dar una receta resuelta, porque entonces estamos haciendo paternalismo, demagogia y una berretada, sino ser tutores, ¿vieron cuando uno planta una plantita de tomate? Que a medida que la planta va creciendo se empieza con el viento a volar, entonces uno le pone un palito que los técnicos, los que saben de cultivo, le llaman tutor. Es eso, evitar, ayudarlo a que la planta crezca. El hecho de ser tutores, de ser operadores de economía social, de poder guiarlos de alguna manera, es la función que nosotros sí podemos cumplir. No damos recetas porque nadie, cualquiera que les dé una receta de cómo resolver el problema que tiene su emprendimiento, le da una receta hecha. A ver, pasame 3-4 datos por Facebook y yo te doy la receta, les está mintiendo. Y si encima les quiere cobrar, los está estafando. Nuestro rol, a partir de estas clases, y mientras este grupo quede abierto, de acá a 20 años, 30 años, 30 lo que nos dé, es eso, es poder dar una mano en lo que ustedes necesitan, no en lo que nosotros creamos que ustedes necesitan. Pero no le podemos dar la solución. Lo que sí podemos hacer es acompañarlos y guiarlos con algunas ideas o sugerencias para que puedan realmente llevar adelante lo que están emprendiendo. Así que de mi parte no tengo más nada, muchísimas gracias, y de mi parte nos vemos el sábado en la sexta clase. En la sexta clase. Nos quedamos con una frase ahí de Miriam que dice: si nos conformamos así solamente en lo individual, no hay progreso. Así que la tomamos como parte, nos parece una buena frase para terminar. Nosotros vamos por lo colectivo y no por el individualismo. Muchas gracias.